Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Queremos darle la bienvenida al primer encuentro para educadores y educadores de toda la región de Historias para Armar. Mi nombre es Alejandra Bresler, formo parte del equipo de chicos.net y soy quien coordina este hermoso proyecto. Historias para Armar es una iniciativa de Disney y Chicos.net con la colaboración de EIDOS que impulsa la creación de historias con medios digitales para el desarrollo de habilidades del siglo XXI y socioemocionales, como así también potenciar la lectoescritura y el pensamiento computacional. Estamos muy felices que estemos aquí hoy todos reunidos para poder explorar y para poder reflexionar sobre nuestro principal tema que nos reúne hoy, la creación de historias con medios digitales. Antes de contarles la agenda del día, quiero presentarles a Mariela Reitman, directora de chicos.net, que seguramente ustedes ya están viendo en pantalla, para que nos cuente un poquito sobre cómo nació Historias para Armar y sus principales características. Todo tuyo, María. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes. La verdad que yo también estoy muy emocionada porque somos muchas personas de muchos lugares distintos de Latinoamérica y creo que eso va a ayudar a que este encuentro sea mucho más rico e interesante. Como les dijo Ale, yo soy una de las directoras de la ONG Chicos.net. Y desde su nacimiento, Chicos.net, hace 23 años, buscó darle un valor, un sentido significativo a la tecnología en la vida de los niños y las niñas, que realmente valiera la pena para su educación, para su calidad de vida, para la igualdad de oportunidades. En este momento, año 2021, a un año y medio de pandemia, la misión, no, todavía no, Clemen, la misión de chicos.net es aún más esencial, como también lo es la urgencia de llegar con contenidos diversos y recursos de calidad a niños y niñas de distintos contextos. Historias para Armar es parte de ese esfuerzo y es parte del camino recorrido junto a Disney desde el año 2012, que tiene como objetivo fortalecer a la infancia en el mundo digital y que el último año se sumó la ONG EIDOS. Entonces, ¿qué es Historias para Armar? Historias para Armar es un proyecto educativo multiplataforma que brinda herramientas para que niños y niñas aprendan a crear historias y a producirlas con medios digitales. Yo siempre digo que que Historias para Armar se trata de la alfabetización en su sentido actual, integral, en su sentido más amplio, porque ¿qué es estar alfabetizados hoy? Es leer, aprender a leer, escribir y adquirir los lenguajes del mundo digital. Historias para Armar es todo eso. ¿Y qué hace tan especial a Historias para Armar? Bueno, muchas facetas y muchas aplicaciones para la escuela que lo van a ver en el transcurso de este encuentro, pero yo me quiero referir especialmente a la gestación de Historias para Armar, a cómo lo pensamos, porque tiene una gran particularidad, es que Historias para Armar se ideó 100% durante la pandemia, dando respuestas a las necesidades expresadas por docentes de distintos países de Latinoamérica, de lo que la pandemia estaba poniendo en evidencia, pero al mismo tiempo de cuestiones que, por un lado, ya venían sucediendo, pero que la pandemia las hizo más visibles, y cuestiones que sabemos que van a perdurar por varios años más. Me voy a referir a solamente un par de estas cuestiones. Primero, la necesidad de contextualizar. La pandemia hizo más visibles las diferencias de contextos y realidades entre escuelas, familias, niños. No podemos usar una pedagogía rígida o soluciones rígidas. Entonces, Historias para Armar se pensó para poder ayudar y usarse de muy flexibles maneras. Como una característica de Historias para Armar es la flexibilidad. Hoy estoy en la escuela con la mitad de los niños, mañana están la otra mitad en la casa, algunos se conectan por videollamada, otros no tienen celular o no tienen dispositivos y comparten un celular toda la familia. Algunos se conectan con datos. Tengo que compartir PDFs con mis alumnos porque de otra manera no me puedo comunicar. Historias para Armar visualizó todas esas
posibilidades de contacto y de formatos del aprendizaje, de las situaciones híbridas de aprendizaje y ofrece todos esos recursos. Ya lo vamos a ver. El segundo punto es la importancia de darle voz a niños y niñas. Y esto es desde siempre y para siempre, pero en la pandemia, con las situaciones que están viviendo las familias y las cosas a las que los niños y las niñas están expuestos, hace mucho más necesario que les demos formas de expresión, que puedan expresar sus angustias, sus preocupaciones, sus ilusiones, sus sueños, sus esperanzas, y qué mejor que hacerlo con historias y con arte, como lo que está proponiendo Historias para Armar. Tercer punto, importantísimo, desmitificar el concepto de innovación. En Historias para Armar, innovar es usar creativamente los recursos que tenemos a la mano. Entonces, bajar un poco a la tierra el concepto de innovación que a veces se asocia con alta tecnología, algo inalcanzable y excluyente que termina frustrando. De hecho, Historias para Armar se basa en dos actividades humanas esenciales, ¿no? Que es el contar historias y el jugar con la imaginación, y esa es la puerta de entrada al mundo digital. Y último punto, la importancia de las habilidades, que es una de las bases, como dijo Ale, del proyecto Historias para Armar, la necesidad de desarrollar habilidades del siglo XXI. Y les cuento así como una mini anécdota. El otro día hablaba con una docente, amiga, que me decía que los últimos años ella trabajó con sus alumnos las habilidades transversales, pero recién en el año 2020-2021 entendió de qué hablamos cuando hablamos de habilidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la pandemia nos puso a todos en la necesidad de ser más creativos, resolver problemas inesperados, de comunicarnos de nuevas y distintas maneras, de trabajar colaborativamente y sin duda de desarrollar habilidades digitales. Yo digo que la pandemia fue una clase magistral en habilidades del siglo XXI, y esto es algo que vamos a necesitar para este mundo cambiante para todos los próximos años. Ahora sí, les voy a mostrar cómo está organizado el trayecto de Historias para Armar, que ustedes después lo van a encontrar en el sitio www.historiaspararmar.org. El trayecto está organizado en 3 grandes recursos: explorar, crear, contar. Explorar, que es lo que estamos viendo en pantalla, son una serie de 6 cortos de ficción protagonizados por 6 amigas expertas en crear historias que lo hacen con medios digitales. Suri y Mora solucionan problemas de la vida cotidiana inventando historias con tecnología. El objetivo de los cortos es introducir a los niños y a las niñas al mundo de las historias y inspirar, ¿no? Brindar el mensaje de que contar historias está bueno y es entretenido. Los cortos incluyen contenidos del arte de contar historias y de las narrativas, de storytelling, de alfabetización digital, de ciudadanía digital y una introducción al pensamiento computacional. Algo importante es que los cortos se pueden ver en televisión, se pueden ver en YouTube, se pueden ver en plataformas, se pueden ver en el sitio historiaspararmar.org, y como todo lo que van a ver ahora, se puede descargar en las computadoras para usar sin conexión a Internet. Esto es explorar. Siguiente componente es crear. Podemos pasar el slide. Crear es una plataforma digital interactiva que brinda herramientas a los niños y a las niñas para crear sus propias historias en 3 pasos. El objetivo de crear es romper la hoja en blanco, es expandir la creatividad, la imaginación, la invención y, claro, fortalecer la escritura. Y para eso se brindan videitos con ayudas, con explicaciones a cada momento, explicaciones en video, explicaciones en audio y muchos estímulos visuales, verbales, sonoros, espacios inmersivos, como están viendo, y galerías de objetos y personajes muy inspiradores. Para nosotros, crear es una parte muy importante del proceso, porque hace énfasis en el proceso creativo. ¿Qué historia quiero contar? ¿Cómo la debo estructurar?
quiénes son mis personajes, qué mensaje quiero transmitir. Y un poco más. Y todo esto antes de pasar a la parte 3. Los niños y niñas terminan la etapa crear con una historia y elementos, objetos, sonidos, escenarios que utilizarán en contar, que es el tercer componente. Contar es una serie de proyectos para producir, para darle vida a las historias creadas en el paso anterior, en diversos formatos, relatos sonoros, videojuegos, historietas, animaciones, películas. Son más de 20 proyectos para convertir las historias en todos estos lenguajes, con o sin internet, con o sin medios digitales, de más simples a más complejos, es decir, proyectos que muchos de ellos no presentan barreras de entrada de ningún tipo, ni para los niños y las niñas, ni para los docentes. Como ven, el trayecto explorar, crear, contar, invita a los niños a posicionarse como hacedores. Ellos crean sus propios proyectos, entran al mundo digital de un modo creativo, activo, expresivo, y de esta manera promovemos estos nuevos vínculos de los niños y las niñas con la tecnología y los medios digitales. Y antes de volver a Ale, vamos a ver el tercer slide, solo mencionar que en el sitio historiaspararmar.org van a encontrar también muchos recursos para docentes que ayudan a gestionar el aprendizaje híbrido, la pedagogía híbrida, facilitan secuencias didácticas que hacen posible el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque interdisciplinario, integrando las historias, los contenidos curriculares, las habilidades. También una sección para familias, porque las familias están apoyando y acompañando el aprendizaje en casa. Y además para que las familias empiecen a cambiar el foco y su mirada acerca del vínculo entre sus hijos e hijas y los medios digitales, ¿no? La pregunta ya no es cuántas horas están los niños y las niñas conectados, sino qué están haciendo. Historias para Armar da contenidos de calidad y proyectos de calidad, no solamente para que hagan los niños y las niñas, sino las familias en conjunto, porque en definitiva no hay nativos inmigrantes digitales, sino todos tenemos que adquirir habilidades digitales. Enumero, les recuerdo unos puntitos que son muy importantes para las comunidades educativas de Latinoamérica. Todo Historias para Armar es 100% en español, es 100% gratuito, se puede usar con y sin internet, se pueden descargar todos los recursos en computadoras que no exigen altos requerimientos. Hay muchos PDFs que se pueden compartir por mail, por plataformas o por WhatsApp, que sabemos que es muy importante. Y les insisto, en Historias para Armar la innovación es la creatividad y los recursos que ofrece lo facilitan. Ale, tengo un minutito más. 30 segundos, María. Solamente quiero decirles que las actividades que van a compartir hoy van a estar lideradas por parte del equipo, el equipo que coordinó todo el proyecto Historias para Armar. El proyecto Historias para Armar estuvo a cargo de un equipo grandísimo, de muchas personas, pero quienes están hoy a cargo de los talleres y las actividades son el equipo coordinador. Y entonces los quiero mencionar nada más. Primero, creo que Ale estás abajo mío, Alejandra Bresler, que es la coordinadora, pero también Mario Efrón, Shirley Afgan, Magdalena Pardo, y se suman desde México Arturo Gámez, de Colombia, Viviana Quinteros, y de Chile, Marco Antonio Ávila Labanal. Y estamos súper, bueno, se me nota que estoy muy, muy, muy orgullosa porque es un equipazo, y obviamente en unos minutos Pablo Bernasconi, así que lluvia de likes. Espero que lo disfruten mucho y nos vamos a volver a encontrar en el cierre. Muchísimas gracias, Mari. Vamos a pedirle que a todas aquellas personas que nos están escuchando pongan en el chat si están viendo y oyendo correctamente, porque estuvimos viendo que algunas personas están diciendo que se corte. Queremos asegurarnos que no sea un problema de transmisión, sino que sea puntualmente
algún tema de conexiones particulares de algunos de los participantes. Bueno, ya Mari nos presentó Historias para Armar, ya sabemos de qué se trata. De todos modos, si alguien quiere seguir profundizando, puede entrar a nuestra página web, que es www.historiasparaarmar.org, y rápidamente les voy a contar cuál va a ser la agenda del día de hoy. Como ustedes saben, el encuentro se llama El poder de las historias para enseñar y aprender. Esto de la creación de historias con medios digitales como estrategia, ¿no? Para acompañar a nuestros niños y niñas en el desarrollo de sus habilidades del siglo XXI, socioemocionales, y también todo lo que tiene que ver con la lectoescritura. Entonces, vamos a ver cómo los podemos acompañar para que puedan crear sus propias historias, cómo utilizar la tecnología cotidiana para enseñar de otra manera. Y este vínculo tan interesante que podemos hacer entre las narrativas y los medios digitales. El encuentro va a tener principalmente 3 momentos. En un ratito nomás vamos a empezar con el primero, que lo denominamos inspirar y compartir. Ese va a ser un espacio donde les pedimos que abran los oídos y que se relajen para disfrutar un momento con una buena historia. Vamos a tener el placer de contar con la presencia del escritor y el ilustrador argentino Pablo Bernasconi, pero que sabemos que en toda la comunidad educativa, para docentes, niños, niñas y familias, es sumamente conocido y todos disfrutamos de sus producciones. Entonces, él creó una historia inédita con los recursos de Historias para Armar, y después vamos a tener la posibilidad de hablar sobre los secretos del arte de crear historias, ¿no? Esto de cómo romper la hoja en blanco, cómo nacen las ideas, cómo hacer que un conflicto sea interesante y cómo también podemos hacer que un personaje nos represente o bien despierte interés en la audiencia. Así que les adelanto que vamos a poder hacerle preguntas, así que ustedes van a ver dentro de su pantalla que hay una solapa que dice preguntas, y ahí pueden ir dejándonos sus inquietudes, así podemos ir procesándolas y las transmitimos y se las compartimos para que nos pueda dar su punto de vista. Cuando terminemos este espacio, rápidamente vamos a cambiar de dinámica, vamos a dividirnos en salas, en grupos más pequeños, que cada uno de ustedes va a poder elegir. Ya les vamos a contar cómo y en qué momento hacerlo, pero es sumamente fácil, en donde vamos a profundizar y explorar. Vamos a trabajar sobre la creación de historias para el abordaje de contenidos educativos. Eso va a suceder en una sala. En otra sala vamos a trabajar la creación de historias para el desarrollo de los vínculos y las habilidades socioemocionales. Y por último, pero no por eso menos interesante, todo lo que tiene que ver con la creación de historias y los medios digitales. Cada persona que nos está escuchando va a poder elegir, en breve les vamos a contar cómo. Y para terminar, vamos a hacer un cierre conectando ideas y contándoles cómo sigue Historias para Armar en los próximos meses. Así que, Mari, me parece que ya estamos listas, podemos comenzar. Me queda solo entonces presentarles a Magdalena Pardo, que forma parte del equipo de contenidos de Historias para Armar, y al escritor e ilustrador Pablo Bernasconi, para que podamos empezar con este primer momento del encuentro. Maggie, Pablo, ¿están por ahí? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Pablo, bienvenido. Hola, chicas. Hola, Mariela, Ale, ¿cómo andan? Muy bien, los dejamos entonces a ustedes con Mari, nos vamos a estar despidiendo y nos encontramos más tarde para el cierre del encuentro. Bueno. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo andas, Maggie? Bien, nerviosa porque tengo que hablar con vos. Vos no debes estar tan nervioso, pero muy contentos de que estés acá en este encuentro. Como les contaba Ale, en minutos Pablo nos va a compartir una historia que creó en base al creador de historias. Vieron que Mari habló de que Historias para Armar tiene 3 secciones: explorar, crear, contar. A Pablo le pedimos que explorara la sección crear para ver qué de todo eso le inspiraba y qué podía armar él en base a esa aplicación para compartir hoy con nosotros. Pablo, te voy a presentar un poco más formalmente, muy rápido, para que todas las personas que están acá te puedan conocer un poquito mejor.
Pablo Bernasconi es diseñador gráfico, ilustrador y escritor y vive en Bariloche, Argentina, nos está hablando desde ahí. Como autor e ilustrador, hasta el momento ha publicado 20 libros para niños y niñas, por ejemplo, El Brujo, el Horrible y el Libro Rojo de los Hechizos, El Diario del Capitán Arsenio, Hipo no nada, El Zoo de Joaquín, Cuero Negro, Vaca Blanca, Rebelión en el Tortoni y muchos otros más. Publicó también 4 libros para adultos, que son Retratos 1 y 2, Bifocal y Finales, e ilustró más de 15 títulos de otros autores de diferentes nacionalidades, como por ejemplo María Elena Walsh, Gustavo Roldán, Liliana Bodoc, Gaby Epstein, María Teresa Andrueto, Pesetti, Elsa Bornemann, entre otros autores todos de esa talla. Trabaja para diversos medios de comunicación de todo el mundo, dicta conferencias sobre historias, ilustración y diseño en distintos espacios y recibió numerosos galardones nacionales e internacionales, que no vamos a nombrar para no quedarnos hasta mañana, pero bueno, Pablo Bernasconi es un autor y un ilustrador súper reconocido en la comunidad educativa, como decía Ale, de toda Latinoamérica. Así que Pablo, de nuevo, bienvenido, gracias, es un placer, un lujo que estés acá, y si te parece, te doy la palabra para que nos compartas tu historia, que se llama... Se llama Páginas de Aviadora. Páginas de Aviadora. Vamos entonces con la historia, después seguimos hablando un ratito de cómo surgió, ¿no? Funciona así. Me voy a poner los anteojos, importante. Bueno, arrancamos con la primera historia, Páginas de Aviadora. Durante las vacaciones de invierno, Menuca se aburre mucho. Su papá está todo el día en la oficina trabajando, es un importante contador de una empresa de tapas de empanada, y ella tiene que esperarlo en casa acompañada de Extenso, su perro. Menuca conoce todos los rincones de la casa y ya no sabe qué hacer. Se colgó de las lámparas, se tiró con un colchón por la escalera, escaló las columnas, regó las plantas, torció todos los cuadros, hizo patinaje en el living y buscó tesoros abajo de la cama. Cuando se aburre, se pone a pensar, y eso no le gusta. Menuca extraña a su mamá desde que ella se perdió en el mar volando con su avión durante una tormenta. La mamá de Menuca era aviadora. El único rincón que no exploró es la biblioteca, porque solo tiene libros grises, aburridos y llenos de números de su papá. Extenso, que es el perro salchicha por si acaso, sin embargo, insiste con su olfato en que busquen el único libro que su madre le dejó antes de partir. Nunca hasta ahora lo encontraron, pero Extenso, mientras Menuca resopla aburrida en su sillón, siente un aroma a selva que proviene de la biblioteca y empieza a ladrar como un perro loco. ¿Qué te pasa, Extenso? ¿Qué encontraste?, pregunta Menuca. ¡Guau! Es cierto, dice Menuca, nunca había visto este libro, vamos a leerlo. Y Menuca y Extenso abren el libro perdido. ¡Pop! ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estamos?, preguntó Menuca desorientada. Esto no se parecía en nada a la biblioteca gris de su papá, y los olores, los colores y los sonidos. ¿Qué estaba pasando? Extenso ladró 2 veces, un ladrido contento, 2 ladridos enojado, 3 ladridos asustado. A lo lejos, tras los árboles, una mancha amarilla se acercaba rápido. Era una luz. No, era un tigre que corría hacia ellos. Rápidamente se treparon a un frondoso árbol y por un pelo de perro no los alcanzó el tigre. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué está pasando?, repetía Menuca asustada. Tuvieron que esperar hasta la noche para que el tigre se fuera hambriento como llegó. Con la luz de la luna, Menuca se dio cuenta de que algo brillaba allá abajo. En cuanto bajaron del árbol, notaron que había una brújula entre los pastos, una brújula muy parecida a la que Menuca había visto en las fotos de su madre. ¿Sería la misma? La brújula indicaba una dirección. La aguja se movía nerviosa y Extenso señaló con su hocico el mismo lugar. Allá a lo lejos, bajo unos arbustos, yacía el libro que los había llevado hasta allí. No tardaron en abrirlo de nuevo y ¡pop! Otra vez, el calor, los ruidos, el sol, sobre todo el sol. ¿Dónde estamos ahora? Menuca volvió a cerrar el libro enojada. Todo era su culpa. ¿Por qué su madre le habría regalado tan peligroso? De pronto un sonido muy agudo, un silbido. Extenso corrió despavorido, seguido por Menuca. Siempre le habían dado miedo las serpientes. Escondidos tras unas rocas, volvieron a notar que la brújula indicaba a Dios una dirección. Otra vez el libro. No quiero volver a abrirlo, dijo Menuca.
¿Quién sabe dónde vamos a ir a parar? Extenso, sin embargo, insistía con un ladrido, descontento, y con el hocico corrió los lentes de su gorro. Nunca se dio cuenta que los lentes, antes rayados y arruinados, estaban relucientes. Quizás habría ahí algún mensaje. Corrieron hasta el libro. Extenso llegó primero y lo abrió al medio. Menuca se puso los lentes del gorro de aviadora de su madre y notó que, visto a través de ellos, el libro mostraba ahora solo una palabra impresa: Inés, el nombre de su madre. Menuca, en voz muy baja y por primera vez en mucho tiempo, repitió el nombre: Inés. ¡Pop! De nuevo en casa. ¡Qué alivio! Los muebles, las alfombras, la escalera, la lámpara, las plantas, la biblioteca gris y aburrida y el libro rojo en su lugar. Menuca se sentó en un sillón a esperar a su padre. Tenía tantas cosas para contarle. ¿Pero le creería? ¿Habría sido verdad? Extenso, mientras tanto, escondía adentro de su cucha, muy adentro, la brújula que se trajo del viaje, solo por si acaso. Bueno. Bueno, hermosa la historia de Menuca. No sé si se fueron pasando, Maggie, si iban pasando, como estaba leyendo, no me di cuenta, si iban pasando las imágenes, porque recién me estaba dando cuenta, claro, que había un montón de guiños de la historia que en realidad estaban apoyados en las imágenes, en las imágenes de la plataforma. Sí, eso quiero contarle a todos los que están participando en el encuentro, y es que esas capturas, esas imágenes que fueron viendo mientras Pablo leía, son capturas de los escenarios que él fue creando en el creador de historias a lo largo de las 3 partes de escritura de su historia. Entonces los compartíamos con ustedes para que sepan también de dónde vinieron esas ideas o cuál fue el mundo visual también que Pablo fue construyendo. Por las dudas, Pablo, porque acá me dicen que algunas personas te escucharon un poco bajo, se te escucha igual, pero si podés, yo también, vamos a hablar un poquito más fuerte a partir de ahora. Sí. Bueno, tengo muchas preguntas, pero en principio me gustaría que charlemos un poco de todo este proceso de creación de páginas de Aviadora. En Historias para Armar tenemos algunos temas que consideramos como temas eje o centrales cuando hablamos de storytelling o del arte de crear historias. Me gustaría barrerlos un poco con vos para saber cómo los trabajás, cómo los vivís, etc. Mira, ahí nos aparece, estamos viendo un video que es también como una captura de pantalla que hizo Pablo en su proceso de trabajo en el creador. Está un poquito acelerado, pero ahí vemos cómo fue construyendo al personaje de Menuca. No sé si querés contarnos algo sobre este momento. ¿Probaste muchas cosas antes de llegar a Menuca? Digamos, lo que sucede, por ejemplo, lo que me pasó a mí en este proceso es que sí, tenía muchas cosas para probar, ¿no? A veces uno tiene que tener en cuenta que necesita saber hacia dónde dirigirse antes de que se le caiga una avalancha de opciones, ¿no? Las avalanchas de opciones, si bien son tentadoras, a veces pueden marear un poco, ser como que te dejan indeciso. Me parece que lo más importante de este lugar es que yo tenía la idea de algo que tuviese que ver con la aviadora, con la aviación, y justo encuentro entre los personajes o entre los casquitos, entre los atuendos que se podía poner, un gorrito de aviadora. Me parece que eso definió también todo el resto de la historia, ¿no? Hay veces que creo que es importante eso entender. Hay veces que uno empieza a divagar, básicamente. Empieza a divagar con un objetivo absolutamente nublado, ¿no? Es algo que le gustaría que sucediese, pero no es algo preciso. En general, los que escribimos historias no tenemos semejantes precisiones como decir cómo voy a vestir un personaje, sino que se van construyendo a medida que avanzás, ¿no? Y en este caso era así. Por ejemplo, los nombres funcionan siempre como faros también, ¿no? Cuando Menuca, por ejemplo, es lo primero que se me ocurrió, y es porque la semana pasada la semana pasada anterior a que escribí el cuento, había tenido que ir acá en la Patagonia a un pueblo que se llama Los Menucos, que me quedó en la cabeza Los Menucos, que es en la línea sur, la que va a Viedma, y nada, quedó Los Menucos Menuca, y ya se acabó ahí el nombre, ¿no? Terminó así. Así que los personajes en general se van delineando
con cosas que tenemos a mano. Eso te iba a preguntar, pero retrocede un poco antes, porque por lo que me estás contando, un poco la historia nació de las ganas de contar algo sobre una aviadora. Te quería preguntar eso, ¿cómo fueron surgiendo las primeras ideas? ¿Cómo pasaste de cero a algo? ¿Fue por contar una historia de una aviadora? ¿Fue porque te encontraste con ese casquito? ¿Fue por el libro rojo que hay en la biblioteca? ¿Cómo pasaste de 0 a 1, digamos? De 0 a 1 pasé justamente con los elementos, digamos, en este caso, ¿no? En general, uno cuando cuenta una historia tiene ya ciertos elementos, y ni siquiera voy a decir personajes, porque a veces son solo elementos, que quiere involucrar dentro de la historia. En este caso, por ejemplo, un libro, elemento 1. Elemento 2, el tema de la aviación, el viaje, ¿no? El trasladarse de un lado a otro, era el elemento 2. Fíjate, cuando uno mezcla libro con viaje, ya solitos empiezan a contar algo. Ya inmediatamente empiezan a contar algo. El libro ya es un viaje. Entonces, hay como una especie de metáfora que se va construyendo en paralelo a lo que uno quiera decir, porque hay cierta coherencia en los elementos. Para mí es importantísimo eso. Yo siempre trabajo con la coherencia, ¿no? Entonces, si digo, bueno, un libro, además un viaje, ¿qué pasa si ese viaje lo hago un poco más fantástico, lo hago como un poco más, como desde un absurdo quizás? ¿Cómo hago para agregarle humor? Digamos, eso tampoco es algo que yo me planteo, digo, esto necesita humor, entonces pongo un chiste. No, nunca es así. Pero cuando a la hora de resolver algo, por ejemplo, nombraba al perro salchicha, que acompaña a Menuca, se llama Extenso. Entonces, ya... Es un gran nombre, vamos a decirlo. Claro, ya hay como un guiño en donde empieza a plantearse cierto estilo en el texto, ¿no? Ya no es un texto dramático, no tan dramático, si bien cuenta cosas que algunas son fuertes, una nena que perdió a su madre en un accidente, pero hay un perro salchicha que se llama Extenso, un padre que trabaja de contador en una fábrica de empanadas, de tapas de empanada, o sea, le vamos agregando. Y con los elementos me parece que uno va delineando la historia. Lo interesante de cuando uno hace las historias es que es el retroceso, no el avance, en realidad. Hay formas de hacer una historia, pero yo a veces uso algo que se llama la fuga hacia adelante, por ejemplo, con la que escribí un montón de libros. La fuga hacia adelante es la forma que tienen muchos niños y niñas de hablar y contar algo, ¿no? Que básicamente es sostener una mentira. La fuga hacia adelante dice que no importa lo que uno diga, lo que uno proponga, no se puede borrar, siempre tiene que reforzar eso. Porque no puede uno decir, no era así, en realidad tiene que ser de otra forma. En este caso, el uso que hice fue de sí borrar, o sea, avanzar y después corregir hacia atrás, porque me parecía que, por ejemplo, la brújula que no estaba la pude incorporar, elementos que eran necesarios incorporar para darle coherencia a esta historia que está todavía en fase 1, ¿no? Estaba. Está interesante que a veces uno piensa que para crear una historia hay que empezar por definir el conflicto en un sentido clásico, ¿no? El conflicto es lo central, pero en realidad por lo que contás a veces aparece a través de los detalles, ¿no? Algo dispara esa chispa, cruzás dos mundos y ves qué pasa con eso. Exactamente, por lo menos a mí me sirve, ¿no? Te imaginas que hay formas de contar historia como escritores. Ahora, a mí me sirve avanzar respetando lo verosímil y la coherencia, ¿no? Avanzar de a poquito, y de última ir corrigiendo, pero avanzar de a poquito es como como tratar de ir, no sé, olfateando, ¿no? Es como tener olfato. Vos decís, el tema de los olores es una metáfora, porque uno dice, bueno, esta historia tiene olor a lo que sea, a perro salchicha. Bueno, listo. ¿Qué huele el perro salchicha? ¿Por dónde puedo seguir caminando de forma que ese olfato, que es el olfato que hace a un hacedor de historias, te vaya dirigiendo hacia que la historia evolucione, ¿no? Y eso se huele, se huele. Me parece que digamos, no es que se huele porque uno es escritor, cualquier persona tiene esa cualidad de saber oler hacia dónde dirigirse o hacia dónde no.
Como seguir una pista sin juzgar todavía hacia dónde va y Sí. darle para adelante y después volver a organizar, pero como un momento de seguir. Y te quería preguntar por los personajes, que en esta historia los personajes principales son Menuca y, en principio Menuca, pero también Extenso. Cuando veíamos ese video de captura del momento en que vos creaste la ficha de personaje dentro del creador de historias, yo veía que había varias características que le asignaste, digamos, a Menuca y a Extenso, que después no se plasman explícitamente en la historia. Por ejemplo, que a Extenso le gusta morder lápices amarillos, que me encantó también cómo ese detalle genera mundo, ¿no? Como el fetiche con los lápices amarillos. Pero te quería preguntar si esas características que después por ahí no se juegan explícitamente, igual te sirven a vos para crear la historia y de qué manera. O si las descartaste y te olvidaste. No, totalmente. Sí, cualquier historia tiene cosas que uno no cuenta, pero que son la base de la historia, ¿no? Los personajes y las acciones de los personajes tienen diferentes profundidades y como si fuesen los cimientos de un edificio. Uno no los ve abajo de la tierra, pero entiende que si eso no está, todo se desmorona, ¿no? Y las historias son iguales. Uno tiene que, o por lo menos a mí me sirve, delinear esos elementos y esos detalles que son hasta absurdos, que ni aparecieron en la historia ni van a aparecer, probablemente podrían haber sido parte de la historia, porque si yo digo, ¿por qué lápices amarillos y no rosas? ¿Por qué lápices? Bueno, son ciertas cosas que hacen que pertenezcan solo a ese personaje y no a otro, ¿no? Entonces van configurando e idealizando estos personajes, aunque sea en la mente del que escribe. Y eso es un montón, ¿no? Porque son detalles que rápidamente dan pistas, como decías vos, de por dónde seguir. Porque el problema de las historias, o bueno, hay muchos problemas, hay muchos obstáculos, pero cuando uno quiere escribir, uno se encuentra con el problema de cómo seguir, ¿no? Cómo continuar, qué le pasa y por qué le va a pasar, y qué le pasó antes, y qué le va a pasar después, y cómo termina. Hay un problema básicamente con la ansiedad. Todos tenemos un problema con la ansiedad. Que no me sale, que no sé cómo voy a terminarlo, que no sé cómo empezarlo, que no sé cómo seguirlo. La ansiedad yo la soluciono con este tipo de detalles. Por ejemplo, escribiendo cosas muy particulares, súper precisas, que delinean futuras ideas y que son igual de fundamentales que la historia, porque son, como decía, los cimientos. Y eso tiene que estar. Sí, por momentos hay como detalles que uno podría pensar que podrían no estar. Por ejemplo, me llamó mucho la atención este código de ladridos de Extenso, claro, que por ahí no es algo que hace avanzar la historia en sentido estricto, pero que crea todo un mundo y un estilo también, como vos decías, de relato y hace que de repente Extenso sea un personaje mucho más querible, tiene algo como humano, en su afán de querer comunicar cosas. Entonces sí, esos detalles por ahí van armando el mundo, aunque no sean los que hacen, ¿no?, que la historia se mueva literalmente. Sí, completamente, ¿no? Esos detalles son mayúsculos, digamos. Esos detalles minúsculos son mayúsculos, porque justamente generan esa empatía, es lo que vos estás diciendo, generan esa empatía con personajes que capaz son secundarios o terciarios, pero sin embargo, vos querés solo a las personas que conocés, ¿no? Y las conocés por algo, y querés solo a los sujetos que conocés y los conocés por algo. Bueno, con los personajes pasa lo mismo. Si vos no los conocés, no sabés qué les gusta, qué no les gusta, por qué hablan de esa forma o no, no te resultan empáticos, no tenés ningún lazo con los personajes. Y es importante establecer ese lazo de a poquito, ¿no? Tampoco digo, hay muchas formas, pero bueno, yo considero que hay como también dejarse llevar un poco por el instinto, las cosas que a uno le son cercanas. Si yo voy a hablar de un chimpancé en una escuela, que, no sé, del que no tengo mucha información o que capaz tengo que primero investigar cómo se comporta un chimpancé. Hasta un chimpancé sería fácil, pero digo, voy a hablar de una nutria, por ejemplo. Bueno, no sé, como nada, si es del lago, si es de mar dulce, mar salado, bueno, de agua dulce o agua salada. Uno tiene que investigar primero en ciertos lugares. En estos momentos, para una historia incipiente, capaz es más fácil
esto, tomarse, yo me tomo de los menucos porque estuve en los menucos y un perro salchicha porque me gustan los perros salchichas, y ya avanza, ya avanza. Después veo capaz si cambio al perro salchicha por un dogo o un pastor alemán. No sucedió, pero a veces ha pasado que necesito modificar drásticamente cosas para justamente engrosar la calidad de esos personajes y se vuelven más queribles. Te quiero preguntar ahora por el conflicto de la historia, pero antes te transmito una pregunta. También le recuerdo a todos los que están participando que pueden mandar preguntas para Pablo en la sección preguntas. Acá alguien pregunta, ¿cuánto tiempo te lleva hacer tus historias? Que me imagino es una pregunta difícil de responder. En este caso concreto pregunta si te tomaste un tiempo, si la hiciste rápidamente, ¿cómo es la relación entre crear una historia y el tiempo de trabajo? Es extraña la relación con los tiempos, ¿no? En general, yo soy de avanzar muy rápido, pero muy rápido, o sea, en 2 horas escribir algo, después tardar 2 semanas en revolver adentro de esos textos y empezar a desmenuzarlos, y le saco a cada piedra agua. Pero el avance inicial, la germen, la semilla de esas historias, es muy rápido, o sea, es como si fuese un reflejo. Y a mí me sirve, digamos. Hay otros escritores que no, que necesitan detenerse desde el principio en cada cosa para ir avanzando sobre un suelo más firme. Yo avanzo sobre gelatina, sobre plastilina. Me gusta como pisar y hundirme, y después veo que le pongo por debajo, ¿no? Es como recauchutar, pero es como mi forma también de conducirme en muchas cosas. Digo, si tengo que cambiar una lamparita, agarro la lamparita, la pongo, después me fijo si era la lamparita que iba, y bueno, así funciona. Entonces creo que ese reflejo es arquetípico de las personas también. A mí me sirve de esa forma, y los tiempos tienen que ver con, en mi caso, es mucho más rápido ese avance que luego detenerme a, digamos, volver una historia un poco más seria, como más formal, más profesional, etc. Te iba a preguntar por el conflicto, pero lo dejo para un poco más adelante, porque esto que estás diciendo me hace pensar más en la estructura de las historias, ¿no? Que desde Historias para Armar se propone como un acercamiento a las historias desde una mirada clásica, ¿no? De la estructura en 3 actos, y el creador trabaja con ese modelo y te invita a vos y a cualquiera que lo use a escribir la historia en 3 partes. ¿Cómo te resultó eso? ¿O cómo te resulta, más allá del recurso de Historias para Armar, esta estructura? ¿Te ayuda? ¿Qué es lo más difícil de cada una de las 3 partes, ¿no? Entendiendo por las 3 partes esto de inicio, nudo, donde está el conflicto, y desenlace. Vas para atrás, para adelante. Bueno, un poco lo explicaste, pero ¿cómo te llevas con estas formas medio universales? ¿Te ayudan para trabajar? Sí, porque no por nada son universales, digamos. Las rupturas de las formas exigen que primero existan las formas. ¿No? Eso es muy borgiano también. Él decía que hay creo que 7 historias posibles para contar, con cada una modificando ciertas cosas. Todas las historias del mundo se reducen a 7. Y no por nada es así, ¿no? Desde la Grecia antigua hasta hoy, todos los libros tienen una implicatura que termina confluyendo en las mismas historias, mismas construcciones. Por lo menos tener la noción de que existen a uno le da la paz luego para romperlas. Si yo empiezo por el final y después sigo por el principio y termina con un nudo, es una construcción válida para una historia. Ahora, para eso primero tuve que entender que ese no es el orden, que el orden es otro. Y digamos, lo que digo es que en este caso, esas 3 instancias están muy planteadas, además, desde la posibilidad que me daba esta plataforma, Historias para Armar, de conducirme con escenarios diferentes, por ejemplo. Esta historia, específicamente esta historia, Las páginas de Aviadora, yo la fui escribiendo, y solamente porque tenía la posibilidad de cambiar de escenario en 3 situaciones diferentes, y era lúdico, era suficientemente lúdico como para que lo ingresara en mi historia, lo tomé eso. Digo, bueno, voy a cambiar 3 veces de escenario, cuando podría haber sostenido el mismo lugar, esa biblioteca del padre, en lugar de pasar a la selva y luego al desierto.
Y eso sucedió porque me gustó jugar. Busqué jugar y jugué ante los planteos y ante las posibilidades que tenía esta plataforma. Entonces, la construcción de introducción, nudo y desenlace, en este caso a mí me sirvió porque con antelación había decidido usar 3 escenarios. Claro, bueno, esto también les contamos a los que están y las que están participando que todavía no hayan explorado esta herramienta, que entre otros estímulos que ofrece para poder crear historias está la posibilidad de modificar el escenario, los personajes, los objetos entre cada una de las partes de la historia, y definitivamente a Pablo se nota que eso lo enganchó porque cada una de las partes de su historia transcurre en un escenario diferente, ¿no? Este libro que hace que Menuca y Extenso viajen los saca de la biblioteca, los lleva a la selva, después al desierto. Y con respecto, ahora sí, al conflicto, ¿no? de tu historia, también desde esta mirada clásica de creación de las historias, donde el conflicto tiene un lugar central. ¿Cuál es para vos el desafío, el problema o el desafío más bien al que se enfrenta Menuca? ¿Y cómo hiciste para armarlo? ¿No? Porque pensaba, ¿cómo se hace para construir un conflicto cuando la fuerza que se opone no es tan clara, cuando no hay un malo, no hay un villano? ¿Cómo haces para armar un conflicto cuando no vas por ese camino? ¿Cómo lo hiciste en este caso? Bueno, en este caso, digamos, antes del conflicto yo quería provocar algo, ¿no? O sea, empujar la historia hacia un lugar que era el de la búsqueda. Era el de la búsqueda y cierta reconciliación con la memoria, con el recuerdo, con el sabor amargo de algún recuerdo y el sabor feliz de algún recuerdo. Yo quería empujar la historia hacia ahí. Y ahora que lo pienso, está bien decir empujar la historia, porque uno le pone, la empuja y va agregándole cosas como para tensionar la historia hacia ese lugar. Entonces, el conflicto en este caso en realidad tenía que ver con esta nena que no tiene madre y que tiene un padre aparentemente que ni figura, que está ausente, que está todo el día trabajando, está sola con su perro en su casa todo el día. Y esa extraña relación de ella con sí misma, en su soledad, empujaba la historia hacia un conflicto inmediato, ¿no? Ella está sola en su casa y extraña a su madre que no existe más, o que no sé, nadie sabe dónde está. Ahora hay que resolver cómo hago eso algo dramático, o algo cómico, o algo que tenga sabores más tutti frutti, ¿sí? Pero el conflicto estaba por ahí, ¿no? Estaba por ahí. No tanto en las excusas que encuentra luego la historia, que es el libro, que es el salto en el tiempo, que es el salto de lugares. Esas son solo excusas. El conflicto en realidad es una nena que extraña a su mamá. Punto, ¿no? A veces uno se enrolla mucho con los conflictos y qué sé yo. Puede ser tan simple como eso y tan complejo como eso, ¿no? Uno puede de eso sacar 100.000 historias más, pero es infinito, ¿no? Lo que puede suceder a partir de un mini conflicto como ese. Y con respecto al final, no es mi última pregunta, pero es sobre el final de tu historia. También, ¿cómo construiste? ¿De qué te agarrás para construir los finales o el final de esta historia? Y también ese momento de clímax, que para mí por lo menos es ese momento en que Menuca no sabe si volver a abrir el libro, ya está en el desierto, y Extenso ahí haciendo gala de su rol de personaje con todas las letras, le pone los lentes y pasa a otra cosa. Ese momento como de batalla final, diríamos, ¿no? Para pensar Sí. que es un clímax en el que no se sabe a dónde vamos a llegar. ¿Cómo construiste eso? Si te acordás, porque también, ¿no? Por lo que estás diciendo, a veces los procesos son como más difusos de lo que uno piensa. Pero si recordás de qué te agarraste para construir este clímax y el final en el que Menuca vuelve a su casa, pero transformada. Bueno, justamente es como esto que hablaba de empujar hacia un lugar, ¿no? Si yo quiero hablar del conflicto que tiene esta niña con su madre, que no, digamos, que la extraña, pero también la culpa por haberse perdido. Un poco como que cuando ella dice que nunca había repetido su nombre de vuelta, es porque la culpa de algo, no quería ni hablar de su madre. Y Extenso, el rol con los anteojos de la madre, y ver algo a través de los anteojos, a través de los ojos de otra persona, ¿no? Esos anteojos son como un elemento
fetiche, si querés, de la madre, y esta nena al ver ese libro que era de la madre, a través de los ojos de la madre, de sus anteojos, puede repetir por primera vez su nombre. Eso genera todo un desenlace de por sí solo. La historia podría haber terminado ahí inmediatamente, porque había como una resolución, no sé si feliz, pero una resolución, había como una reconciliación, ¿no? Se había reconciliado con su drama, con su lugar que extrañaba, cosas así. Y eso ya desencadena por lo menos una especie de final, ¿no? Ahora, yo eso no lo construí desde el principio, ni desde el medio, ni de 3/4 de texto que iba escribiendo. Lo construí cuando empecé a revolver lo que había escrito y empecé a tomar los elementos de vuelta. Por eso es muy importante el tema de los elementos. Aparece el libro, aparece que por accidente yo nunca había mencionado el nombre de la madre, entonces lo ingreso en la historia, el nombre. Aparece el uso que tienen esos anteojos, porque es una nena con anteojos de, no sé si se ven las imágenes, pero una nena con anteojos de aviadora que va por la vida, que va en su casa, y que nunca se había puesto esos anteojos. Digamos, todas esas circunstancias, cuando uno las hace chocar con esa realidad, exploran algo, explotan en algo también. Y uno tiene que tomar decisiones, porque, digamos, básicamente escribir una historia, o contar una historia, o pensar una historia, es una secuencia, es una sucesión de decisiones, ¿no? Uno va decidiendo cosas que tienen lógica, porque también para mí es importantísimo que tenga lógica, que no sea descabellado o absurdo por sí. Absurdo es una herramienta, pero que sea absurdo y que nadie entienda nada, no es algo que conduzca a una historia hacia un lugar por lo menos memorable, ¿no? Sí, una lógica que es interna, ¿no? Que no necesariamente es la misma lógica que el resto del mundo, pero que sí es de la historia. Y volviendo al tema de estos pequeños detalles, ¿no? El código de ladridos de Extenso, que el padre sea contador en una empresa de tapa de empanada, cuando uno podría decir es solo contador, todos esos detalles que generan tanto mundo. Vuelvo a eso porque hay una pregunta de alguien en el chat que dice, ¿qué elementos tener en cuenta cuando escribimos historias para niños y para adultos? Entonces te pregunto, en tu oficio, a lo largo de los años de trabajo, ¿qué descubriste que atrae a los niños como mundo y que no, que atrae más a los adultos pero no pertenece al mundo de los niños y las niñas? Es muy difícil separarlo desde este lugar, ¿no? Lo que es para niños y para adultos, a mí, digamos, básicamente me cuesta muchísimo tensionar las cosas hacia ese lugar. Por eso, por ejemplo, mi forma de escribir no tiene demasiada separación entre lo que es para niños y para adultos. Porque en general, o lo que podría decir, a menos que estemos hablando de libros para muy chiquitos, 3 años, 5 años, eso es para muy chiquitos. Después ya hay algo que uno empieza a compartir, hay un intelecto, hay una información, hay unas ganas que uno empieza a compartir, que se parecen mucho, ¿no? Entre los lectores. Por otro lado, yo siempre hago hincapié en que las lecturas no son individuales. Uno lee solo, pero también lee porque alguien le leyó, y también lee porque alguien le leyó legítimamente. A mí me leía mi mamá, devoraba libros de no sé, Oscar Wilde, por ejemplo, y yo entendía que ella disfrutaba leyéndome eso. Yo gozaba de cómo ella gozaba. Me parece que eso es vital para cualquier historia. Entonces, cuando uno empieza a dividir las cosas, esto es para chicos, para chicas, y entonces lo escribo de esta forma, es probable que deje afuera a otras edades. Es probable. Y eso como primer inicio, para mí no está bueno. No está bueno porque ya empieza uno a encorsetarse, ¿no? Esto no lo van a entender los grandes. Esto no lo van a entender los chicos. No sé si están así. No sé. Qué chico, qué grande. Es como un lío. Así que, digo, uno siempre puede usar las metáforas para grandes y chicos. Siempre puede usar el humor para grandes y chicos. Uno siempre puede usar
construcciones que tengan que ver con valores así que uno quiera transmitir, valores del mejor sentido de la palabra, por favor, Sí. que uno quiera transmitir para grandes y chicos. Y capaz hay un tono que uno puede, digo, hay cierto lenguaje, si querés, un léxico que uno dice, bueno, capaz hay ciertas palabras que son es más conveniente usar, o no tan conveniente usar en libros para más chiquitos. Pero es a lo sumo eso. De hecho, en tu historia, sí, incluso los temas, ¿no? En tu historia aparece la ausencia, la muerte, Sí. y todo va orgánicamente sin que uno sienta que, no, bueno, esto no es apropiado, ¿no? A veces eso es más un prejuicio de los adultos que una realidad de los niños. Te quería preguntar, ahora que trajiste a tu mamá que te leía y que ella también disfrutaba de ese momento, ¿qué lugar, y ahora me corro un poco de páginas de Aviadora, ¿no? ¿Qué lugar crees que podemos ocupar los adultos y particularmente los y las docentes? Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo incentivar la producción de historias? Bueno, la producción escrita, ponen, con nuestros alumnos. Entonces, ¿qué lugar podemos ocupar nosotros como adultos, como docentes, para incentivar a los chicos a crear historias? Si es un lugar súper activo, ¿cuándo tenemos que corrernos? ¿Cuándo tenemos que aparecer? ¿Qué pensás de eso? Me parece que el lugar de presentación es muy adecuado. Y eso quiere decir, yo presento algo, invito a, ¿no? Entonces vos decís, por decir algo, yo cuando iba a quinto grado, mi maestra, que se llamaba Elena, uno siempre se acuerda de los nombres de las maestras de quinto grado, nos estaba leyendo Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que para mí era un embole mayúsculo, y decía, qué tedio que es la literatura, así, ¿no? Y ella se fijaba en esas cosas, en observar qué era lo que estaba sucediendo. Esto no implica que uno tenga que cerrar el libro a la primera página porque los nenes se aburren, las nenas no funciona así, ¿no? Ahora, empezar a palpar y a sentir que quizás hay formas de presentar y hay momentos para presentar las historias de uno u otro escritor o autor, sí es importantísimo. Esa es sensibilidad de un docente, ¿no? La sensibilidad es todo en un docente para mí. De palpar, de saber, de tomar la temperatura de sus futuros lectores. Elena cerró Platero y yo y empezó con Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. Una explosión de sabor, ¿no? Para mí fue como, esto es Ahora como, sí. ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo del día y la noche? Probablemente otros compañeros hubiesen dicho, no, yo quería Platero y yo. No sé, a mí me cambió la vida un momento así. Fue una manera que logró tomar la temperatura del momento. Entonces, ¿cómo hacer para los docentes? Es tomar la temperatura y saber presentarse ante los individuos que tiene enfrente, porque son individuos, no es una clase llena de niños y niñas, no son todos iguales. A uno le van a gustar más los perros salchichas y a otro los gorilas, y uno va a tomar más en cuenta cuando le hablan de trenes y el otro cuando hablan de, no sé, del clima, qué sé yo. Entonces, presentar esa diversidad, lo que estoy diciendo es mucho más complejo, ¿no? Que decir, bueno, ahora vamos a leer todos. Hagan esto, claro. Pero también es mucho más divertido, es orgánico, es individualista, es decir, a vos y a vos y a vos, y cómo te voy seduciendo. La lectura es seducir también, es una cuestión de seducción. Es mucho más complejo, pero también es mucho más interesante, ¿no? Para pensarnos a nosotros como docentes. Qué tarea tan artesanal y compleja, que a veces se habla de esa tarea como si fuera más sencilla y no lo es en absoluto. Para terminar, con todo el dolor del mundo, pero para terminar, te quiero hacer esta pregunta, o esta propuesta. Si nos podrías describir cómo es para vos, Pablo, la experiencia de crear una historia, sea una historia escrita o no, o ilustrada, lo que fuera. ¿Cómo es esa experiencia en términos generales? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué se pone en juego? ¿Y qué de todo eso pensás que es una oportunidad o podría ser una oportunidad para los niños y las niñas, ¿no?
¿qué de eso abre oportunidades? A ver, crear una historia implica atravesar estadios, ¿no? Estadios humanos. El estadio de la ansiedad de la que hablamos, el estadio de la excitación, de decir algo está pasando y hay una aventura que está por suceder. El estadio de la angustia profunda, de que no salga o de no sé cómo seguir o hacia dónde ir. Y el estadio de crecer tomando decisiones, bien o mal, que uno se va a dar cuenta al final si estuvieron bien o mal. Entonces, todos esos puntos que tienen que ver con la confección de historias hablan de la madurez, ¿no? Yo por lo menos, y creo que a mucha gente le pasa, experimenta, es como si fuese un ensayo de madurez crear historias, ¿no? Va haciéndose más o menos maduro según las decisiones que fue tomando. Y esas decisiones uno las puede esquivar. Uno puede decir, yo no quiero escribir historias porque es un embole, y porque me angustia, y porque no me sale, y porque no sé escribir, lo que quieran uno decir. Sin embargo, esas decisiones las va a tener que tomar de alguna u otra forma, ¿no? Me parece que escribir historias es un ensayo que no quiere a nadie, como que es un ensayo del intelecto y del alma que es absolutamente complaciente con el individuo, con la persona y con el crecimiento de esa persona. Yo claramente lo recomiendo como algo completamente necesario, sobre todo en la niñez, sobre todo en la niñez. Bueno, hermoso. Ahí te descongelaste. Gracias, Pablo. Un placer escucharte. Creo que aprendimos muchísimo sobre las cosas más concretas del oficio de escribir, pero también sobre esto último, ¿no? De qué significa escribir, incluso para los que no, escribir o crear historias, ¿no? Para los que no quieran desarrollar un oficio de eso, ni trabajar de eso, pero qué lugar ocupa en la vida, ¿no? En la vida de cualquier persona que quiera crecer, como decías vos recién. Fue un placer escucharte, tu historia, leer la historia de Menuca y Extenso, dos personajes que para mí son ya emblemáticos, y charlar con vos, así que muchas gracias. Perdón, recibimos un montón de preguntas que no te transmití, pero es imposible. Muchas gracias por haber estado acá. Por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Ojalá mucha gente pueda sumarse a esta plataforma, a las historias, y bueno, anímense que vale la pena. Hasta pronto. Eso. Gracias, Pablo. Nos vemos. Bueno, un placer. Bueno, hay un montón de mensajes en el chat. Quedaron varias preguntas. Vuelvo a repetir las disculpas, pero bueno, eran muchos temas para hablar con Pablo. Espero que lo hayan disfrutado mucho este momento, esta historia y todo lo que compartió con nosotros. Antes de pasar a los talleres, es muy difícil salir de este estado en el que nos dejó Pablo, ¿no? Pero quiero un poco hacer un puente con los talleres con los que vamos a continuar este encuentro, que todavía tiene mucho por delante. En esta diapositiva queríamos sintetizar un poco, ya nos vamos metiendo a poco en el mundo de la escuela, ¿no? En el mundo de crear historias con un sentido pedagógico, con un objetivo pedagógico. Entonces, bueno, esta diapositiva la enriquecería un montón a partir de lo que hablamos recién con Pablo, pero sintetiza un poco qué es lo que implica crear historias, ¿no? Cuántas operaciones, capacidades, cuántas cosas se ponen en juego, que a veces son más de las que uno a primera vista pensaría. Entonces, para que podamos sistematizar un poco, la creación de historias implica inventar, imaginar, hipotetizar, hacerse preguntas, pero también organizar y secuenciar, ¿no? Estas imágenes que ven ustedes a la derecha son algunas capturas del creador de historias. Organizar y secuenciar lo relacionamos con la estructura dramática en 3 actos, ¿no? Crear una historia no es solo imaginar cosas, también es poder conectar esos eventos, esas ideas, organizarlos. También crear historias implica plantear problemas, plantear alternativas y soluciones, ¿no? Cometer errores. ¿Hago que Menuca abra el libro o no hago que abra el libro? Si no abre el libro, ¿qué otras opciones aparecen, no? Es como un árbol que se va ramificando. Crear historias también es comunicar, expresar todo lo que tiene que ver ahí, sí, con lo propio del lenguaje, de la belleza del lenguaje, de lo poético. Por eso aparecen estas palabras, naturaleza, mensaje, gigante, que son algunas de las palabras que el creador ofrece como
como palabras de inspiración, ¿no? El creador de historias, digo. Y crear historias también implica experimentar las posibilidades y los límites de cada lenguaje. No es lo mismo crear una historia como relato sonoro que como una historieta, como una película, como un videojuego, como una animación, ¿sí? Cada uno de estos lenguajes abre posibilidades, tiene límites, tiene procedimientos específicos. Entonces, crear historias implica todo esto. ¿Y para qué lo ponemos acá sobre la mesa? Para que como docentes podamos empezar a pensar todas las oportunidades que esto abre. Porque entonces crear historias no es solamente organizar, tampoco es solamente imaginar, tampoco es solamente decir cosas de manera linda, sino que es una experiencia muy completa y compleja en el mejor sentido de la palabra, no porque tenga que ser difícil de hacer, sino por la riqueza que tiene dentro, que abre una cantidad de oportunidades pedagógicas, y en eso nos vamos a meter ahora con los talleres. Te pido, Clemen, si me pasas a la otra diapositiva, y ya antes de meternos a los talleres, también queríamos traer esta idea, ¿no? Nos vamos acercando a la escuela, al quehacer nuestro como docentes. ¿Por qué insistimos tanto en esto de contar historias en distintos formatos y lenguajes, ¿no? La historia de Pablo, él la hizo en forma escrita, utilizó el creador de historias para escribir su historia. Pero uno podría pensar que la historia de Menuca y Extenso se puede contar como una animación. Podría haber un videojuego donde el personaje sea Extenso, que busca libros en un laberinto tipo Pac-Man, por decir un ejemplo. Podríamos contarlo con sonidos. Bueno, retomando las palabras de Mariela al inicio de este encuentro, contar historias en distintos formatos y lenguajes permite acercar a los alumnos o desarrollar en los alumnos y las alumnas la multialfabetización. Traemos acá este concepto de Cristóbal Cobo, que es un investigador chileno, que seguramente muchos de ustedes conozcan, que habla de multialfabetización en el sentido de poder interpretar y producir textos en sentido amplio, textos que están en distintos lenguajes, no solo escrito. Entonces, que los niños y las niñas puedan producir en distintos lenguajes, comprendiendo y apropiándose de las características de estos distintos lenguajes, hace que puedan estar alfabetizados para este siglo. Como decía María al principio, estar alfabetizado hoy no es solamente leer y escribir en textos escritos. Entonces, la creación de historias puede ser un gran canal para desarrollar esto en los chicos y las chicas. Ahora sí, voy a darles paso a los talleres. Les pido que se queden. Acá arrancan 3 actividades simultáneas que les vamos a ofrecer para que cada uno de ustedes pueda elegir la que más le guste. Clemen, pasame por ahí la slide anterior, un segundo. Estas son las 3 propuestas que tenemos para taller, que vamos a arrancar ahora. El primero se llama para abordar contenidos de un área de conocimiento, o sea que ahí nos vamos a meter en la creación de historias como estrategia para enseñar contenidos de cualquier área, no solamente de prácticas de lenguaje, ¿sí? En el segundo taller, el tema va a ser promover el desarrollo de vínculos y habilidades, o sea, cómo podemos aprovechar la creación de historias para desarrollar, para que los chicos y las chicas desarrollen habilidades socioemocionales y los vínculos entre ellos. Y el tercer taller se trata de la creación de historias y la exploración de lenguajes digitales, con o sin dispositivos, con o sin internet. Esto lo aclaro para el que en su contexto no disponga de internet o de dispositivos en buen funcionamiento, más allá de que hoy estamos todos conectados, pero quizá no es una realidad cotidiana. No tengan miedo a entrar a este taller si les interesa, porque está también contemplado eso. En estos 3 talleres, a diferencia de lo que vivimos hasta ahora en el encuentro, vamos a estar en grupos más pequeños, ustedes van a poder participar más activamente y vamos a explorar concretamente la herramienta creador de historias. Así que quédense para poder meter mano y para poder pensar en lo concreto alguno de estos 3 temas, el que más les interese. Ahora sí, Clemen, les contamos cómo hacer para entrar en alguno de estos 3 talleres que, como les decía, se dan en forma simultánea y son opcionales. Van a tener que hacer clic a su izquierda en el botón que dice sesiones y ahí les van a aparecer las 3 opciones de taller. Ingresen al que más les interese. Si se equivocan pueden volver atrás, vuelven a cliquear sesiones y vuelven a elegir el taller que más les interese. Ahí los vamos a estar esperando distintas personas
del equipo para seguir trabajando. Así que los despido por acá, nos vemos en los talleres y que cada uno elija el que más le interesa. Cualquier duda, estamos en el chat.